con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este es su programa Mujer Idónea. Bienvenidos. Amado Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo, que tu presencia se mueva en esta congregación. Que llames a tu pueblo, Señor, a un arrepentimiento verdadero. Estamos en tiempos, Señor, difíciles a nivel mundial, y tú llamas a tu pueblo para que se postre, Señor, pero tenemos que hacerlo con un corazón limpio y arrepentido. Te pedimos, Señor, que por favor tu pueblo no se deje seducir, Señor, en estos tiempos. Que reconozcan, Señor, la palabra de Dios. Que reconozcan, Padre, el mensaje de Cristo. Yo te quiero pedir, Señor, por esta iglesia, por el Ministerio Mujer Idónea y por toda la congregación y sus casas. Que tú las guardes y protejas, Señor, de todo mal. Que la libres, Señor, de todo mal. Que nos protejas, Señor, y que nos libres del lazo del cazador, de cualquier peste destructora, Señor. Gracias, amado Padre. Gracias, Señor Jesús. Te recordamos, amado Jesús, que tu sangre está en los dinteles de nuestra casa, que tu sangre está puesta, Señor, en los frontales, y que nadie puede pasar ese umbral, Señor, nadie, porque la sangre de Cristo tiene poder, Señor, para que cualquier espíritu inmundo, cualquier mensajero brujo, Señor, cualquier fuerza del mal, cualquier dardo del enemigo, Padre, sea rechazado, Señor, por el poder de tu sangre, Señor. Sabemos, Padre, que estamos bajo el poder de tu sangre, Señor, y no va a penetrar nadie, porque es el poder más grande que tú nos trajiste, amado Dios, a través de tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias, amado Padre Celestial. Amén. Vamos a sentarnos, mis hermanos. Mis hermanos, vamos a dar un tema que espero que el Señor me dé sabiduría, y es cómo las fuerzas del mal hechizan nuestra mente. Fíjese qué tremendo. Yo quisiera que buscáramos la palabra, y le pido a Dios sabiduría. Le pido a Dios que a usted le dé un oído atento, un oído abierto, un oído circuncidado, para que podamos entender esta palabra en el nombre de Jesús. Vamos a ir al libro de Gálatas, el capítulo 2, 16 en adelante, en el Código Real. El Código Real es una traducción del arameo y hebreo, por eso es la más cercana a la realidad. ¿Sí? Código Real 2 del 16. Yo tengo el Código Real en mi escritorio. 2:16. Gálatas 2:16. ¿sí? Mis hermanos, yo quiero que usted se le quite una idea de que mucha gente piensa que con Jesucristo el libro, la Torá, quedó abolida. Eso no es cierto. Jesús vino a darle cumplimiento a la Torá. Él vino a explicar realmente qué era la Torá, la palabra de Dios. Eso fue lo que vino Jesús. Él dice que Él vino a cumplir, no a abolir la Torá. Entonces quiero que entendamos el mensaje de Pablo. Gálatas 2, 16 en adelante. Amado Padre, por favor, danos un oído atento y dispuesto a entender esta gran verdad. Porque a veces hay confusión, Señor, que nos dicen que ya ese libro no está vigente y jamás la Torá va a seguir. Lo que no está vigente, Señor, son mandamientos y legalismos que se levantaron, Señor, en otros tiempos. Pero la palabra de Dios es viva y permanece para siempre, Señor. Gálatas 2:16 sí. Dice: sabiendo ahora que los gentiles no son justificados por el legalismo, establecido por una interpretación equivocada de la ley divina, sí, que les demandaba hacerse judíos para tener alguna... O sea que Pablo está hablando claro de qué es lo que se han equivocado, que en el tiempo de Jesucristo
pensaban que el que se convertía tenía que hacerse la circuncisión, y eso no es correcto. Entonces aquí Pablo está aclarando que es una cosa diferente, porque Jesús lo que busca ahora es la circuncisión del corazón, no del prepucio del hombre, ¿me comprende? Entonces está hablando aquí que había una como confusión ahí. Eso se impuso al inicio del cristianismo como un legalismo. Fíjese, Pablo lo está aclarando. Para tener alguna esperanza de salvación, nosotros también confiamos en los méritos de Yahshua HaMashiach, Jesucristo, para ser justificados por la fe obediente de Yahshua. Amén. Y no por el legalismo extremista que surge al interpretar equivocadamente la ley divina. ¿Estamos entendiendo? O sea que los judíos estaban interpretando la ley divina, que es la Torá, de una manera legalista y extrema. A eso se refiere. Que estaban sacando situaciones como que no era lo que decía la palabra, era totalmente diferente. Jesucristo vino a hacer cambios, vino a enseñarnos que la forma de cambiar de la persona no es a través del peso, de una forma de confrontación, sino que del amor, a través del conocimiento de nuestro amado Señor Jesucristo, a través de Él, de sus sacrificios. Y no por el legalismo extremista que surge al interpretar equivocadamente la ley divina. Así es. Por cuanto a través de dicho legalismo, ni judíos ni gentiles serán jamás declarados justos. Así, mis hermanos, es imposible, porque eran 613 mandamientos que los judíos tenían que cumplir para poder ser libres, y eso era imposible. Entonces viene nuestro amado Jesucristo y lo reunió en 3 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como te amas tú. Eran 3 mandamientos. Miren, que usted, si ama a Dios sobre todas las cosas, tiene que amar a su prójimo, tiene que amarse a usted mismo. ¿Usted cree que si usted ama realmente a su mamá le puede hacer daño? Si ama a una persona, es capaz de hacerle daño. Usted no puede. Entonces, en vez de decir no matar, no hagas todo esto, el Señor lo reunió. Si tú amas realmente a tu hijo, no le vas a hacer daño. Si amas a tu esposo, no le vas a desear ningún daño. Entonces el Señor lo unió en 3 mandamientos. Y sobre todo, amar a Dios, porque dice Dios en 1 de Juan, si tú no amas a tu hermano, ¿cómo dices que amas a Dios? Entonces él está aclarando, mis hermanos, que a veces la gente ha habido un legalismo extremo, y todavía sigue habiendo ese legalismo en muchas congregaciones. ¿Sí? Dice, la fe de Yahshua, de Jesús, es la clave para la redención de los gentiles. Así es. Porque esa fe obediente de Jesús demostró su identidad y causó su exaltación mesiánica, convirtiendo en hecho lo que había sido prometido desde antes de la fundación del mundo. Sí. Y si mientras buscamos ser justificados en Cristo, aprendimos que nosotros también éramos culpables de violar la ley divina, es por tal reconocimiento de nuestra pecaminosidad que vamos a aceptar la acusación de que Cristo ha venido para abolir la ley divina. Ni se les ocurra tal idea. ¿Oyeron, mis hermanos? Cristo no vino a abolir la Torá, Él vino a cumplirlas. Y fíjense, mis hermanos, que ahí está hablando eso porque, por ejemplo, los judíos hasta la fecha siguen esperando la venida del Mesías, porque piensan que solo a través de Él se puede cumplir todo lo que Dios requiere. Lamentablemente ellos no han entendido que nuestro amado Jesús es el Mesías. Entonces nosotros le damos gracias a Dios porque ya entendimos. Y Él vino a decir, ¿te recuerdas que fue dicho ojo por ojo, diente por diente? Ahí estaba hablando de una manera de vengarse. Pero yo os digo, ama a tu prójimo, ama al que te hace daño. Él vino a cambiar totalmente unas cosas, mis hermanos. Vino a enseñarnos un estilo de amar, de que con amor se puede resolver tanta situación en la vida. Así. Sigamos, ¿sí?
Verso 18 de Gálatas capítulo 2. Porque si después de reconocer que Yeshua no vino para abolir la ley divina como había pensado al principio, ahora dijera lo contrario, transgresor a mí mismo me hago. Porque yo, por medio de la ley divina, morí a la ley divina, a fin de vivir para Dios. Como Cristo fue juntamente... Mis hermanos, ¿por qué dice Pablo eso? Porque fíjese que él dice que hasta que oyó que decía, no matarás, entendió que era un hombre que había pecado. Cuando no existía la ley, él no sabía que muchas cosas eran pecado. Hasta que escuchó la ley, entendió que estaba pecando, fíjese. Entonces dice que el problema es que el hombre no ha entendido que cuando le prohíben algo se hace fuerte en él, porque el hombre viene con una rebelión dentro de su genética. Entonces el hombre, cuando usted diga a un hombre, mira, es que no me gusta que hagas tal cosa, va a hacer lo que a usted no le gusta. Y así somos la mayoría de personas. Si va con un médico y le dice, mira, no puedes comer grasa, hasta se le hace agua a la boca cuando mira grasa, porque usted siempre tiene un margen de necedad, de rebelión, y queremos hacer, no nos gusta que nos digan que no hagamos algo, porque eso es lo que queremos hacer. Ahí está, ¿verdad que sí? Con Cristo fue juntamente clavada en el madero mi mala inclinación. Así es. Mis hermanos, nosotros en encuentro, fíjese que poníamos una cruz, no para ir a adorar una cruz, sino que para que la gente sintiera gráficamente, decir, voy a clavar aquí mi mala inclinación. Y que la mala inclinación es esa vieja naturaleza, todo aquello que heredamos, que nos obliga a hacer algo que no queremos. A veces dice, ya no quiero tomar licor, dice un hombre, pero hay algo que lo jala, ¿mire? Es como que lo seduce. Cuando el hombre se da cuenta, ya está en una cantina tomándose el primer trago. Y él dice, es que no quiero. Es inteligente la persona, es sabia, pero en ese momento no piensa. Porque la seducción hace que la gente ya no piense. Y por eso Pablo después habla en el capítulo 3 que vamos a leer, ¿por qué el hombre es seducido? ¿Men? Porque es una enseñanza que usted tiene que atesorar, mis hermanos. Hay unas enseñanzas que di aquí muy buenas que son sobre la cautividad, que son 3 CD. Esas son unas enseñanzas que a usted le servirían muchísimo para entender cuándo está cautiva su alma. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que todavía experimento en la realidad de la presencia del pecado, lo supero completamente por mi fe obediente, Amén, venida del Hijo de Dios, quien amó y estuvo dispuesto a sufrir hasta la muerte en mi lugar. Si fíjense, mis hermanos, que había una persona que tenía un problema en su corazón, que cuando le decían algo se ponía pero rápidamente violenta, y le dije, tú tienes autoridad sobre esos espíritus. Cuando veas que va a surgir la violencia, le dices, te callas, te vas. Lo va a repetir cuantas veces pueda. Mis hermanos, dice ella que la tercera vez que lo hizo jamás volvió a sentir violencia. O sea que usted tiene el poder, a través de lo que Cristo nos dio a la iglesia, de sujetar esos deseos de la carne, fíjese, de hablarles, le tienen que obedecer. Mis hermanos, hasta hombres que no son cristianos han visto que hasta el agua obedece cuando usted le habla. El agua, si usted la maldice, se forma en un agua totalmente diferente a cuando recibe bendición. O sea que esa es la forma de que mucha gente a veces tiene enfermedades por tanta violencia y maldición que hay en su casa. Mis hermanos, de veras, esta es una enseñanza que yo quiero que usted le preste atención. Verso 21, no desecho este regalo de Yahweh, porque si por el legalismo que resulta en una interpretación equivocada de la ley divina. Estamos entendiendo que el legalismo le está llamando Pablo a una interpretación inadecuada de la ley divina. O sea, cosas que han inventado los hombres. No se está refiriendo a que esto no está bien, es la interpretación totalmente incorrecta de la Torá. No desecho este regalo de Yahweh, porque si por el legalismo que resulta
en una interpretación equivocada de la ley divina fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Así es. Capítulo 3, verso 1. Mis hermanos, pongan atención a esto, porque si leemos en un lenguaje actual, se va a dar cuenta de una palabra que usa Pablo. Oh, Gálatas estúpido, dice, ¿no? ¿Y por qué usa esa palabra? Porque se está refiriendo a una persona que tiene cerrado el entendimiento. ¿sí? Esa palabra a veces es un poco grosera de decirla, pero ahí está en la palabra de Dios. O sea, en un lenguaje actual, en un lenguaje de Biblia al día, eso es lo que dice. En la Biblia al día. Gálatas 3:1. ¡Ay, Gálatas! ¡Qué tontos son ustedes! Hasta parece que estuvieran embrujados. Yo mismo. ¿Vieron eso? O sea, mis hermanos, que vamos a ver un mensaje, de cómo hay veces que la gente nos mete legalismo y nos seduce, hasta nos embruja. Fíjense que mucha gente en el mundo entero está hechizada. Aunque quizás no diga, es que nunca he ido con un brujo. No necesita ir con un brujo. Necesita tener una bruja en su casa o un brujo. Que se llama papá, mamá, hermanos, maestros, personas de autoridad, ¿me comprende? Que a veces le dicen palabras a la gente tan hechiceras. Me recuerdo una señora que dice que ella tenía un problema de mucha ira, esta persona que yo hablé, de mucha ira. ¿Y sabe cuándo le entró la ira? Cuando vio que decía en una evaluación de ella, esta es una niña insignificante. Y entonces ella dice que dijo, no volverá a llamarme nadie insignificante, ahora me va a conocerme. Y sacó esa ira que tenía. O sea que le hechizaron la mente. En el fondo ella creyó que sí era insignificante. Porque ¿por qué reaccionó? ¿Estamos entendiendo? El ser humano reacciona cuando le tocan el ego, cuando le tocan el botón, como dicen, de las emociones, porque esa emoción le dolió, ¿no? Estamos entendiendo ahora, porque eso es así. Si a mí me dicen, mira, soy una ladrona y nunca he robado, ¿por qué me voy a molestar? Pero si me lo dicen y es cierto, me salta el botón, ¿eh? Y ahí reacciono. ¿Sigo? Sí. Gálatas 3:1. ¡Ay, Gálatas, tontos son ustedes! Hasta parece que estuvieran embrujados. Sí. Yo mismo les di una explicación clara de cómo murió Jesucristo en la cruz. Solo quiero que me digan una cosa. Cuando recibieron el Espíritu de Dios, ¿fue por obedecer la ley o por aceptar la buena noticia? Amén. Claro que fue por aceptar la buena noticia. Y si esto fue así, ¿por qué no quieren entender si para comenzar esta nueva vida necesitaron la ayuda del Espíritu de Dios? Amén. Porque ahora quieren... Mis hermanos, estamos entendiendo. Por ejemplo, los judíos no pueden entender esa parte, no pueden cambiar. Están leyendo la Torá, dice el mismo apóstol Pablo, pero no le entienden, porque les falta el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que escribe en el corazón del hombre la palabra de Dios. Si está oyendo la palabra usted ahorita, el Espíritu Santo se le está escribiendo. Y eso le va a ir cambiando para que usted tenga una nueva vida. Ahí es donde tenemos una nueva vida. Vamos a tener una nueva programación de vida. Usted ya viene programado por antepasados y sus padres y los maestros que le dijeron mensajes brujos. Usted no sirve para nada. Gracias a Dios que hay hombres y mujeres que no nos hemos dejado hechizar la mente. Por ejemplo, yo leí la vida de Henry Ford, el que inventó el carro. Fíjese que a él le decía la profesora, ¿cómo tú estás aquí en la escuela si no entiendes nada? Deberías de irte a sembrar papas. Y él estaba seguro que la que no te entendía nada era la profesora, porque ella iba medio problema y ella lo había resuelto. Era un matemático increíble, Henry Ford. Mis hermanos, se fue de la escuela y ¿sabe qué fue a hacer? A inventar el carro. Y es el hombre que inventó los carros. Entonces, mis hermanos, hasta inventó el carro V6,
que le dijeron imposible, los ingenieros le dijeron ese carro no se puede fabricar, pues yo ya lo vi, y como ya lo vi porque Dios me lo reveló, sí se puede fabricar. Entonces eso está diciendo Pablo, ¿eh? Que ahora estamos recibiendo noticias nuevas, porque estamos en una vida nueva. Y para eso necesitamos ¿a quién? Al Espíritu Santo. Gloria a Dios por el Espíritu Santo. Sí. Sí. Ahora vamos a ir aquí y vamos a leer Gálatas 3. Oh Gálatas insensatos, ante cuyos ojos Yahshua el Mashiach fue claramente presentado como el Mashiach sufriente, sí, clavado en un madero. ¿Quién los sedujo para creer otra enseñanza? Esto quiere decir, se usa de la misma expresión de lo que le ocurrió a Eva en el jardín del Edén, cuando la serpiente la sedujo. De esto aprendemos. Mis hermanos, seducir, ¿qué significa entonces para la palabra de Dios? Que le cambia la verdad de Dios por la mentira. Que el hombre acepta la verdad del diablo por la verdad de Dios. ¿Me? ¿Estamos entendiendo? Dios dice una cosa, usted lo tiene que creer. Si en la Biblia dice algo, usted créalo. No acepte nada que no sea lo que sea contrario a la palabra de Dios. Entonces, cuando yo me dejo seducir, acepto cosas que no dice la palabra de Dios. De esto aprendemos que Pablo vio a los Gálatas como víctimas y a los falsos maestros como los verdaderos responsables del problema. Sí. Solo quiero indagar esto de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por la sujeción al legalismo o cuando dispusisteis vuestro Pero corazón? Pero legalismo se refiere a esa gente que enseña cosas extremas que no dice la palabra, que son cosas que ellos inventan, no están refiriéndose a la ley divina, no se está refiriendo a la ley divina. O cuando dispusisteis vuestro corazón para oír y obedecer la palabra que os predicamos. Así es. Tan incautos sois, habiendo comenzado por lo espiritual, ahora procuráis perfeccionaros por una obediencia legalista a una interpretación equivocada de la ley divina. Amén. Tantas cosas habéis sufrido desde entonces para que ahora resulte que fue en vano. Si es que en verdad fue en vano. El que manifiesta constantemente entre vosotros su presencia divina, efectúa obras portentosas entre vosotros. ¿Lo hace por vuestro apego al legalismo que pervierte la ley divina? ¿O por vuestra decisión de oír y obedecer el mensaje de la redención? Así es. Como Abraham le creyó obedientemente. Fíjense, mis hermanos, que en una iglesia pues que yo conozco bastante bien, en ese tiempo no podía ninguna persona entrar en pantalón ahí. Tenía la mujer con falda. Ahora dígame usted, un día el Señor le habló al pastor general, que era un apóstol, y le dijo, Jesús, ¿cómo se vestía? Jesús, ¿qué era lo que usaba? Imagínense que viniera ahora Jesús, ¿qué le diría? O sea que lo que le aclaró Dios a él es que el hombre se viste conforme a la época. El hecho que una mujer use pantalón, sería ridículo ver a un hombre con el pantalón que tiene Evita. Ella tiene un pantalón de mujer. ¿Ya vio? Está usando blusa de mujer, pero imagínense un hombre entra aquí con el pantalón que ella usa y con la blusa. Eso es a lo que se refiere el Señor. Entonces la gente empezó después hasta un pastor se alegró, ay, gloria a Dios que a mi mujer puede usar pantalón, porque entonces no se le va a ver nada. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, tenemos que aprender esto, o sea que el Señor Jesucristo viniera ahorita y ese hombre tan raro, con pura mujer, ¿sí? Pero no era el vestuario de la época. Ahí no usaba nadie traje, nadie. Las mujeres usaban vestido y los hombres también. ¿Verdad que es cierto? Así es que está hablando el Señor de la época en que se vive. Sí. Sí.
Sí. O sea, mis hermanos, que estaban predicando una cosa y todavía persevera eso en muchas iglesias. Los hombres se sientan en el lado derecho y las mujeres en el izquierdo. Y Jesús dijo, y ustedes, yo los uno y ustedes los separan. Porque el Señor quiere, mis hermanos, que seamos uno, como Él y su Padre era uno. Sí. Gálatas capítulo 3, verso 6. Como Abraham le creyó obedientemente a Dios, y le fue contado como justicia. Sabed por tanto, por los que viven creyendo obedientemente, estos son hijos de Abraham. Amén. Y la Escritura, anticipando que por esta fe obediente... Mis hermanos, yo quiero que pongan atención a estos versículos, porque mucha gente dice, yo tengo la bendición de Abraham. Oiga, sí es cierto. Tenemos la fe de Abraham los que creemos en Jesucristo, a través de la fe obediente que tuvo Abraham. Abraham fue un hombre obediente. No obedeció al principio, llegó hasta viejo y no pasaba nada, hasta que Abraham obedeció. En ese momento que Abraham obedeció, entonces todo cambió para él. Y aquí Pablo está hablando de eso mismo, para que recordemos lo que pasó con Abraham. Gálatas 3:8. Y la Escritura, anticipando que por esta fe obediente, Yahweh declara justos a los gentiles, proclamó de antemano las buenas nuevas a Abraham. En ti serán bendecidas, que significa literalmente injertadas, todas las familias de la tierra. ¿Usted quiere ser bendecido como Abraham, mis hermanos? Tiene que ser obediente como Abraham. Hacer lo que dijo Abraham. ¿Y quién me dice por qué Dios bendijo a Abraham? ¿Las que ya saben? A ver, ¿quién sabe por qué Dios bendijo a Abraham? Porque si Él lo bendijo por esa razón, tenemos que hacer lo que Él hizo. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Abraham? Dijo el Señor, yo voy a bendecir a Abraham, porque yo sé que Él enseñará a sus hijos y a sus empleados, después de que Él lo haga, ¿a qué? A hacer sedacá, a que diezmen, a que ofrenden y ayuden al necesitado. Fíjese pues, por eso fue que Dios bendijo a Abraham, porque Él sabía que Él iba a enseñar a sus hijos. Y si alguna persona ha querido que usted se convierta en una mujer así, un hombre así, soy yo, porque sé la bendición que le va a dar esa forma de ser. O sea que entonces está mencionando a Abraham ahí el Señor. Hay que decir por qué lo bendijo Dios. Eso está, me parece que en Génesis capítulo 18. Ahí está. Sí, sigamos leyendo aquí. Serán bendecidas todas las familias de la tierra. Sí. O sea, literalmente injertadas. Sí. Todas las familias de la tierra. Así que los que viven por esta fe que obedece son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Oyó, mis hermanos? Entonces toda la gente dice, ay, gloria a Dios, a mí yo tengo las bendiciones de Abraham. Mis hermanos, a mí un profeta me dijo un día, dice el Señor que te va a dar, que te da la bendición de Abraham. Hermano, ¿usted sabe lo que me está diciéndole? Sí, que Dios te bendice como bendijo a Abraham. Pero ¿usted sabe por qué bendijo Dios a Abraham? Porque era obediente, ¿pero en qué? En que Él iba a enseñar a sus hijos, a sus empleados, a que hicieran sedacá, a que fueran generosos, que dieran ofrendas, que dieran su diezmo. Entonces Dios tenía que bendecir a la gente. Génesis 18:17. Entonces dijo Yahweh, ¿he de encubrir yo a Abraham lo que haré? Mis hermanos, ¿en qué momento le dio Abraham el diezmo a Dios? ¿Quién se recuerda? ¿En dónde empieza el diezmo que Dios le dio, que Abraham le dio a Dios? Fue antes de la ley, fíjese. Antes de que existiera la Torah, le entregó el diezmo de todo a Melquisedec, que está tipificando a nuestro Señor Jesucristo. Le entregó el diezmo de todo. Y ahí, entonces vino Melquisedec y lo bendijo. Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, ¿no? Ahí fue donde recibió él la bendición de ser tan bendecido. 18:17. Vamos a leer el 14. El 14.
¿Hay algo que le sea difícil a Yahweh? De aquí a 1 año volveré a ti, y Saraj, tu esposa, tendrá un hijo. Saraj negó el haberse reído, porque tuvo miedo, pero él le dijo: sí, te has reído. 16. Después de esto, aquellos varones se levantaron de allí y miraron con atención hacia Sodoma, y Abraham los acompañó para despedirlos. Entonces dijo Yahweh: ¿he de encubrir yo a Abraham lo que haré? Ya que él ha de ser una nación tan grande y poderosa, y que todas las naciones han de ser bendecidas por medio de él. Oiga, ¿por qué es que somos bendecidos por Abraham? Porque es fácil decir una palabra, pero hay que cumplir lo que hizo Abraham. Óigame. Porque yo lo conozco y sé que instruirá a sus hijos y a su servidumbre después de él, que guarden los caminos de Yahweh, para hacer sedacá, porque Yahweh cumplirá a Abraham todo lo que ha prometido. Oiga, mis hermanos, dice que está hablando de una gran bendición, pero si hacemos eso, entonces no es para todos. Yo bendigo a Dios porque este profeta me dio la palabra y yo siempre he diezmado para la gloria de Dios. Es lo primero que saco. Marisol, que no sé si está aquí, pero sabe que en el momento en que yo vengo el día lunes, hasta le digo, me llaman el 31 para decir que traiga el diezmo, porque quiero traer mi diezmo ese día. Sí, vamos a seguir con Gálatas 3. ¿Por dónde vamos? Verso 9. Así que los que viven por esta fe que obedece son bendecidos con el creyente Abraham. Amén, gloria a Dios. Porque todos los que viven por el legalismo, que resulta de seguir una interpretación equivocada de la ley divina, están bajo maldición. Porque escrito está: maldito todo el que destruyendo estos mandamientos y torciéndolos intente luego permanecer en su propia interpretación de la ley, olvidando las cosas que están escritas en la ley para vivir por ellas. Y es evidente que por este legalismo que resulta de torcer la ley divina, nadie es declarado justo delante de Yahweh, porque está escrito: el que vive en obediencia a la ley recibirá el regalo de la vida que viene por su fe obediente a lo que Yahweh ha prometido. Pero la ley que os han enseñado no demanda fe obediente, sino que os explican torcidamente la escritura que dice: sí, el que haga estas cosas vivirá por ellas. Amén. Y saben, vamos a ver ahora qué significa ser hechizado. Fíjese, pues aquí vamos a ver en 2 de Timoteo 2:26. Está hablando Pablo que la forma de, está hablando cuando menciona a Eva. ¿Qué pasó con Eva? El Señor le había ordenado a Adán que podía comer de todo árbol, menos del árbol del conocimiento del bien y el mal. ¿Y qué le dijo la serpiente? Con que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol. Ahí lo cambió, ¿me? Cambió totalmente la palabra. Nosotros, mis hermanos, no podemos cambiar la palabra de Dios. Volviendo en sí, escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Mis hermanos, el problema es que cuando la gente cae en cautividad es porque como que le ponen un lazo, ¿me? Donde el hombre no puede escapar de esa cautividad. Y cuando se tuerce la palabra, desafortunadamente la gente, si la cree, queda atada, queda enlazada, totalmente enlazada. Vamos a leer aquí, mis hermanos, en Josué 23, 12 al 13. Josué 23, 12. Porque si se apartan y se unen a los que quedan de esas naciones entre ustedes,
uniéndose en matrimonio con ellos y ellos con ustedes, ciertamente Yahweh su Elohim no destruirá a esas naciones, sino que les serán por lazo y tropiezo, por lanzas en sus costados y por espinas en sus ojos, hasta que perezcan de esta buena tierra que Yahweh su Elohim les había dado. Mis hermanos, ¿sabe qué quiere decir esto? Que mucha gente a veces pone un negocio. Usted no puede poner un negocio con una persona impía. Debe poner un negocio con gente que crea lo mismo que usted con respecto a la palabra de Dios. Si usted hace ese negocio con una persona que es impía, el Señor no va a hacer nada en ese negocio, pero tampoco lo va a proteger. Porque usted mismo se buscó, porque hay personas que no nos podemos aliar, fíjese. Eso se llama en yugo desigual. Además, mis hermanos, cuando hay cosas en nuestra vida, como por ejemplo que somos personas que traemos la borrachera, en la genética, el adulterio, tenemos que tratar de buscar amistades que sean diferentes. Pero si yo vengo juntándome con toda esta gente y aún así hago negocios con ellos, el Señor va a hacer que esta gente me sea por tropiezo y lazo. Y por eso mucha gente quiebra en sus negocios, porque no entiende esta palabra de Dios. Quisiera que leyéramos, vamos a Ezequiel 13, para ver cómo es que pasa cuando usted recibe una palabra y usted es hechizada por la mentira que le están diciendo. Lamentablemente el hombre cree la mentira en vez de la verdad. Fue diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan al pueblo, y diles a los que profetizan de su propio corazón: sí, escuchen palabra de Yahweh. Así dice su amo en jefe Yahweh: ay de los profetas ignorantes que siguen el impulso de su espíritu sin haber visto visión alguna. Así es. Oh Israel, tus profetas son como las zorras en lugares desolados. Mis hermanos, voy a aclarar esto. Fíjese que, por ejemplo, una hermana que viene aquí a esta iglesia fue a un grupo una vez hace tiempo ahí en su pueblo, y en ese lugar había una señora que le decían que era profeta. En ese momento la señora dijo: tu marido va a caer en adulterio y vas a ver que vas a sufrir. Mis hermanos, el marido era un hombre correcto. ¿Qué creen que pasó cuando ella aceptó esa palabra? Ella empezó a orar, empezó a reprender al diablo, ¿qué había pasado ahí? ¿Le creyó a esta mujer o no? Sí le creyó. ¿Y qué creen ustedes que pasó? ¿Quiénes han oído el testimonio de ella? ¿Quiénes han oído el testimonio de esta mujer? El marido cayó en adulterio y no salía de ahí, ¿me? Había caído en una seducción hechicera de parte de la esposa. Ella fue hechizada por esta mujer que le dijo: tu marido va a caer en adulterio. Y ella empezó a orar, mis hermanos. Ella hubiera retirado esa palabra, la hubiera descriado en el nombre de Jesús, pero la aceptó. Ella ha dado su testimonio aquí muchas veces. Inclusive ella era directora de un ministerio de aquí. Entonces muchas saben quién es ella. Así es. Sí. Sí. Ezequiel 13, 16. Así serán los profetas de Israel que profetizan acerca de Jerusalén y que ven visiones de shalom para ella cuando no hay shalom, dice Adonai Yahweh. Y tú, hijo de hombre, dirige tu rostro contra las hijas de tu pueblo, quienes profetizan de su propio corazón, y diles: así dice. Mis hermanos, yo quiero que usted aprenda algo. ¿Cómo puede alguien profetizar de su propio corazón? Supóngase que alguien quiere que a usted le pase algo. Mira, ya vas a ver lo que te va a pasar. Te vas a acordar de mí. ¿Qué le están diciendo ahí? Están echando una maldición. ¿Y sabe qué hace la gente? Se lo cree. Yo estaba en una empresa trabajando y estaba presente en ese lugar cuando llegó un señor, y había un vendedor que era muy chistoso y le dice: mire, fíjese que a mí yo supe por un sueño que usted le iba a echar un sapo en el estómago y que ese sapo lo iba a matar.
Y se empezó a reír el muchacho. Yo le dije, pero ¿cómo le decís eso? Porque si él tiene un alma débil, o sea que eso a veces la gente lo ignora. Si tiene un alma débil, lo va a aceptar y le va a pasar. No, hombre, no le pasa nada. Mis hermanos, a los 15 días llevaron al señor a la empresa con un poncho. El hombre estaba totalmente pálido y decía que se le movía algo en el estómago. Entonces vine yo y estábamos ahí un grupo de gente cristiana y le dije, ¿sabe que entre por favor? Porque él le mintió, él estaba bromeando con usted, pero entonces ¿por qué siento que se me mueve el sapo? ¿Mire? ¿Qué pasó con ese hombre? Le hechizaron la mente. ¿Mire? Algún patojo le dice, mira, no servís para eso no vas a dar bola. Y si el hombre lo cree, ¿qué cree que pasa? No da bola para nada. Para eso que él quiere seguir, no da bola. Pero la situación está en que lo creyó. Usted no debe de creer cuando le digan algo, créale a Dios y su palabra. Si el Señor dice en su palabra que usted va a ser un hombre bendecido, una mujer bendecida, si usted hace ciertas cosas, créale a Dios. No le crea a nadie. Cuando le den una palabra hechicera, no la acepte. No diga la rechazo, sino que en el nombre de Jesús yo quebranto esas palabras que salieron de su boca. No la acepte, mis hermanos. Mira vos que tuve un sueño, fíjate que tu negocio va a quebrar. No acepto, en el nombre de Jesús yo quebranto y deshago esas palabras. Recordemos que Jeremías dice que Dios me ha dado poder, ¿para qué? Para deshacer, para demoler y destruir. Destruye esas palabras, no las atesore en su corazón. Lamentablemente la gente lo cree, por eso va con brujos. Yo he comentado aquí que estaba en un congreso de hombres bastante grande en Guatemala. Cuando yo estaba predicando, el tema era sentirme hija de Dios, pero no sé ni por qué Dios me desvió del tema y empecé a hablar de este tema. Y cuando estaba ahí dije, ¿saben cómo le hechizan a usted la mente? Va con un brujo y le dice, mire señor, quiero que me diga si mi marido anda en adulterio. Aquí aparece usted que le están haciendo brujería. ¿Qué cree que hace la gente? ¿Le cree a los brujos o no? ¿Les cree? Ay, están haciendo brujería a mi marido. ¿Y ahora cómo hago? Yo le cobro tanto para deshacerla. Pero mire usted, esa brujería es fuerte. Así es que me tiene que pagar tanto. Sí, dice la otra. ¿Estamos entendiendo? Y empieza a ver al hombre embrujado. Empieza a ver que el hombre está muy enamorado y no es cierto, mis hermanos. Entonces uno mismo induce al marido a que se ponga enamorado de la otra por creer la mentira. Fíjese que entonces esta señora había ido a San Salvador a consultar, andaba con una mujer. Y dice, quiero saber si mi papá anda en adulterio. Y ella llevó lamentablemente a su niño. Y le dice la señora que estaba tirando el naipe, ¿ese niño de quién es? Es mi hijo. Fíjese que a él lo van a matar a los 27 años. Y lo van a destruir en Guatemala. ¿Qué cree que pasó? Él murió así. Apareció hecho pedazos en un tonel. Y ese año que yo llegué a predicar a ese congreso, a ella le habían dicho que iba a morir a los 60 y pico de años. Y ella en ese año cumplía esa edad. Entonces la pobre mujer estaba con una gran depresión. Cuando yo ese mensaje, mire, ella empezó a dar gritos. Y dije, ¿sabe por qué da Dios ese mensaje? Porque hay gente que va con brujos. Y en una brujería no se mueve el Espíritu Santo, se mueve el espíritu del diablo. Y la gente empieza a profetizar con un espíritu de adivinación mentiroso. Repita, espíritu de adivinación mentiroso. ¿Y por qué digo yo eso? Ahí me van a buscar la cita de rey Acab, para que vea usted cómo entra un espíritu de adivinación mentiroso. La palabra está aclarando que son espíritus mentirosos, que no son ciertos, que son falsos, y la gente les cree. Entonces, mis hermanos, yo en un congreso de mujeres también, que me invitaron la primera vez a predicar, dije, pasen aquí las que creen que están hechizadas. Todas las mujeres se levantaron. Era un congreso de mujeres esposas de pastores, ¿no? Porque les habían dicho cosas en los centros de brujería y nadie había tocado ese tema. Cuando la esposa del apóstol va viendo que se levantan todas, ¿sí? La señora asusta, porque nos dejamos hechizar la mente, ¿eh?
Nos dejamos hechizar el corazón, o sea que nos atan la mente para que creamos la mentira. Primera Reyes, Sí, 22. Como 20 más. 18. Sí. Oiga pues. 16. Y el rey le dijo: Yo quiero que hoy sea ¿cuántas deshechizado veces? usted. Hoy. Que hoy rompan los hechizos que tiene usted. De hombres, de mujeres, de papá, de mamá, de profesores, de autoridad. Usted lo va a romper hoy. ¿Estamos de acuerdo? Usted no va a salir igual de aquí. Que mire, hermana, que usted esa enfermedad se murió. No, yo no me voy a morir, voy a vivir. Punto, ¿eh? Así es. 18. Y el rey de Israel dijo a Josafat: ¿no te había yo dicho, ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal? 19. Entonces él dijo: oye, pues, palabra de Yahweh. Yo vi a Yahweh sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, y a su derecha y a su izquierda. Mis hermanos, aquí estamos hablando del día de Yom Kippur. Mire, del día, de Yom Teruah, de juicio. ¿Sabe que el día de juicio se presentan todos delante de Dios a nivel espiritual? Y mire lo que están hablando. Primera Reyes 22:20. Y Yahweh dijo: ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía Fíjese, de una pues, manera. cuando usted vaya a consultar un brujo, va a haber una pregunta: ¿quién inducirá a esta persona para que caiga en pecado o caiga en pobreza? Ya que está creyendo que va a ser pobre, ¿quién inducirá para que él caiga en pobreza? ¿Quién inducirá a fulano para que caiga en enfermedad? Y va a ver quién se levanta. Usted no le crea a ninguno de ellos. Oiga, ¿quién se levantó? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. 21. Y salió un espíritu y se puso delante de Yahweh y dijo: yo le induciré. Y Yahweh le dijo: ¿de qué manera? Él dijo: yo saldré y seré espíritu de mentira. Oiga, en boca de todos sus profetas. ¿oyó esto? Cuando se lleva a cabo una maldición, ¿quién se levanta? Espíritu de mentira. Cuando usted va a un centro para que le hagan algo, fue a un centro para que le dijeran algo, el que se levantó fue espíritu de mentira. Usted va a ser prosperada, que no sé qué, usted feliz. Un tiempo es prosperada y cae en una pobreza, ¿no? Porque esa era un espíritu de mentira. Dice: hermano, yo no voy a hacer eso de que pase usted aquí, pero voy a hacer una oración al final para romper con esos hechizos mentales. Porque cuánta gente está hechizada. Mira, en mi familia todos son gordos y vos no puedes adelgazar. Y el otro va a comerme porque aceptó una mentira. Mira, no te va a ir bien por lo que hiciste. Sí, dice la otra persona. Vamos a romper esas palabras hechiceras. Y él dijo: le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Mis hermanos, lamentablemente en el mundo de las tinieblas hay una forma de inducir. ¿Qué significa inducir? ¿Quién me dice? Porque es una palabra clave. ¿Inducir qué es? Le voy a hacer creer a alguien algo que es falso y esta persona va a creerlo, porque lamentablemente estamos en un mundo donde la dualidad existe y es más fuerte el mundo de las tinieblas. Entonces, ¿qué? El hombre es seducido por una mentira y el engaño, ¿no? O sea, escuche bien eso, regresa a esos dos versículos. Él dijo, 22, y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. No, ¿quién inducirá? 21, y salió un espíritu y se puso delante de Yahweh y dijo: yo le induciré. Y Yahweh le dijo: ¿de qué manera? Mis hermanos, ¿por qué Dios permitió eso? ¿En frente de quién estaba ese espíritu de mentira? De Dios. ¿Por qué lo estaba permitiendo Dios? A ver, ¿quién me dice por qué lo permite Dios?
¿Por qué? ¿Por qué, mis hermanos? Porque usted no debe de consultar con nadie más que con Dios. ¿Estamos entendiendo? Si Dios no le habla como Dios le dijo a Saúl, si no te habla Dios, ¿quién te puede hablar? Porque Saúl hizo eso, de que cuando vio que Dios no le contestó, ni los profetas, entonces buscó, ¿qué? Una divina. ¿Y qué le pasó a Saúl después de eso? Se murió. Dios no quiere eso para su pueblo, mis hermanos. Usted no puede jamás hacer eso. No podemos nosotros buscar a un brujo ni a nadie si creemos en Dios. Yo cuando tengo un problema busco a Dios. Solo Él nos puede sacar de la situación, mis hermanos. Sí. Primera Reyes 22:21. Y salió un espíritu y se puso delante de Yahweh y dijo: yo le induciré. Y Yahweh le dijo: ¿de qué manera? Él dijo: yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Sí. Y él dijo: le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues. ¿Le qué? ¿Quién dio la orden de que lo indujera? Dios. ¿Por qué lo permitió? Porque no puede ser que un hombre de Dios consulte brujos. Y cuando hay gente necia que se da una palabra y dice: ay no, yo voy a ir con la hermana tal para que me diga lo contrario. Hermanita, ore por mí. Mis hermanos, por favor, créale a Dios. Si usted diezma, ofrenda, si usted es una persona generosa, tiene que ser prosperada. Así de simple, tiene que ser prosperada. Tiene esas cercas protectoras que Dios pone al que diezma, al que ofrenda y da a los necesitados. Por eso son 3 cercas, ¿no? Usted no se preocupe. Créale a Dios, que Dios es fiel para que le responda a usted sus peticiones. Y las ofrendas hacen, mis hermanos, que usted cuando tenga un problema, Dios lo escucha de donde sea y le conteste. Y él dijo: le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Así es. 23. Y ahora he aquí, Yahweh ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. ¿Quién lo puso, el diablo o Dios? Mire, mis hermanos, la palabra. En lo que he predicado en esta casa, ¿usted ha oído alguna vez que el diablo se adelante a hacer algo? Solo cuando Dios lo permite. El diablo está sujeto a Dios y no puede nunca hacer algo en contra de la voluntad de Dios. A menos que se vaya a meter con un brujo, que ande en pecado, entonces Dios lo permite. Dios da permiso a esos espíritus inmundos para que se metan en la gente. Pero Dios, ¿qué? Lo permite. Aquí Dios lo permitió. Y era por el pecado que estaba provocando el rey Acab. Y Yahweh ha decretado el mal acerca de ti. ¿Quién lo decretó? ¿El diablo o Dios? Dios, por la gente que anda buscando en la hechicería y en la brujería respuestas a sus necesidades. Mis hermanos, yo quiero en el nombre de Jesús que nos pongamos de pie, vamos a orar. Y si alguna vez alguien le metió una palabra de hechicería a usted, es que vas a terminar mal, es que te va a ir mal en la vida, es que no vas a hacer nunca nada. Ahora la vamos a ver. Gracias, Señor Jesús. Yo quiero que me lean Jeremías 1, del 10 en adelante. Quiero que lo digamos en forma profética porque vamos a hacer eso en este momento. Yo quiero agradecer a Dios con todo mi corazón por este mensaje y quiero que quede en su corazón, hermano. Sí. Jeremías capítulo 1. Sí. 10, perdón. No, 1:10. 1:10. Así. Jeremías 1:10. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar
y para plantar. En el nombre de Jesús, yo vengo, Padre Santo, destruyendo, demoliendo, Señor, todo mensaje hechicero que tu pueblo ha recibido, Señor, y nuestros hijos. Cualquier mensaje hechicero, porque por imprudencia se fueron a meter con brujos nuestros hijos, nuestro esposo, nuestra familia. Yo vengo deshaciendo, destruyendo, Señor, demoliendo todos esos mensajes en el nombre poderoso de Jesús. Vengo tomando autoridad sobre todos esos mensajes brujos y hechiceros y vengo destruyéndolos, deshaciéndolos, demoliéndolos en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús y por el poder del Espíritu Santo, por la sangre de Jesús, vengo limpiando en nuestra genética la operación de esos mensajes en nuestra mente, en nuestro corazón, en el nombre poderoso de Jesús. Y yo decreto en este día que planten ustedes la palabra de Dios. Planten ustedes la palabra de Dios que dice: los bendeciré. A donde quiera que vaya serán benditos. En sus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor Jesús. Amén. Mis hermanos, usted cuando ore, no esté repitiendo una oración. Porque usted créale a Dios. Yo las oraciones más efectivas que he tenido cuando digo a un espíritu: te vas, no segunda vez. Porque ya tuve una experiencia que una persona va de repetir y me dijo el diablo: ella no recibe bendición porque va de repetir y repetir lo mismo. Y el diablo ya descubrió que no le cree a Dios. Así es que por favor no repita. Ya se deshizo aquí, créale a Dios en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús. Toda maldición contra tu pueblo yo la quebranto, Señor. Todo mensaje hechicero. Y yo desato a este pueblo, Señor. Desato a nuestros hijos, a nuestra descendencia, Señor, de toda atadura, de todo lazo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos a participar de la cena del Señor. Con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este fue su programa Mujer Idónea. Gracias por sintonizarnos. Lo esperamos en el próximo programa con doctora Maite de Cuevas.